79, Carilla B, tercer renglón, de abajo hacia arriba, las últimas 5 palabras. Nos dice la Gemara lo siguiente. Gufa, vamos a nuevamente analizar lo que estuvimos estudiando en la clase pasada, cuando tenemos la mitad del pueblo puro y mitad impuro. Y nos dice así. Nuevamente tenemos, como estudiamos en la clase anterior, tenemos la mitad del pueblo puros, la mitad del pueblo impuros. Como la opinión que había dicho Rab, el grupo puro hace el 14 de Nisan con pureza, el grupo impuro hace el 14 mismo de Nisan con impureza. Si superaban los impuros a la cantidad de puros, incluso que la diferencia sea de una sola persona, 10.000 teorim y 10.000 unos temeim, 10.000 puros y 10.000 uno impuros, diferencia de una sola persona, y absolutamente todos los 20.001 personas, siguiendo el ejemplo que estamos diciendo, todos lo van a hacer con impureza. Decir, o sea que nosotros decimos, no marcamos diferencia en lo que es la ofrenda pública. Si ya nosotros habilitamos el que lo hagan con impureza, entonces todos lo hacen con impureza. Nos dividimos en grupos. Así es como sostiene, ¿sí?, esta berraitá. Bielazar ben Matías Omer, era Yahim Machriat Tzibur letum'ah. Bimatías, ¿sí? Bielazar ben Matías, él dice, de ninguna manera, una sola persona de diferencia no puede inclinar y arrastrar a todo el público para que todos tengan que hacerlo con impureza. Y esto tiene bases y fundamentos en un pasuk de la Torah. No podrás degollar la ofrenda de Pesach en uno de tus ciudades. Esa es la traducción literal del pasuk. Pero la palabra en uno es completamente innecesaria. Alcanzaba con que diga no pueden ofrendar la ofrenda del Pesach en vuestras ciudades, sino, como sigue diciendo el pasuk, deben hacerlo en el lugar que eligió por Eolam, que es en el Bet HaMikdash. ¿Para qué utilizó la palabra Behad? Si nos dice el Eliezer ben Matías, viene a enseñarnos que no pueden degollar el Pesach con impureza, Behad, inclinándose por uno que dice que haya que hacer con impureza. Es decir, necesitamos por lo menos más de uno impuro para inclinar a todo el pueblo a que lo hagan con impureza. Con uno solo no podemos hacerlo con impureza. Así es la opinión del Eliezer ben Matías. El Bishimon Omer, el Bishimon nos viene ahora con una nueva perspectiva de todo esto. No necesitamos llegar a la situación extrema de 50% puros y 50% impuros. Incluso si tenemos un solo Shevet, una sola de las tribus del pueblo de Israel, que esté impura, es decir, todo el pueblo está puro, menos una tribu de Am Israel que está impura, ya vamos a decirle las 11 tribus puras que lo hagan con pureza y la tribu impura que lo haga con impureza. Maitama, ¿cuál es el motivo? Maitama del Bishimon, perdón, ¿cuál es el motivo del Bishimon? Casabar, Shevet Ahal y Kre Kahal. La Gemara, el Talmud en el Tratado de Horayot, nos explica que cuando Boreolam le dio Berajá a Jacob, ya teniendo 11 de sus hijos, faltaba todavía el nacimiento de uno más, que como sabemos el más pequeño que fue Binyamin, Boreolam se le presentó, se le reveló y le dio una Berajá, le dijo, Goyu Kahal Goim, y en Meca. Una nación y un pueblo, una comunidad saldrá de ti, nacerá de ti, faltando solamente una sola tribu. De ahí deduce el Bishimon que incluso una sola tribu es considerada como toda una comunidad. Lo llamó Kahal, lo llamó una comunidad. Por lo tanto, si yo ya tengo a una tribu entera impura, se llama que tengo a la comunidad impura. Tengo al Kahal, al público lo tengo impuro. Así por lo menos es la manera que la Torá se refirió hacia una tribu. Por lo tanto, si yo ya tengo todo un Kahal, todo un público, una comunidad impura, a ellos
Boreolam les habilitó que se lo haga con impureza. Pero como tenemos por otro lado todo el resto que está puro, entonces lo que vemos acá es que los puros lo hagan con pureza y toda esta tribu que está impura están habilitados para hacerlo con impureza. O sea que un público sí lo hace con impureza. Esa es la opinión de Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, incluso en la situación que planteó antes de Rabbi Shimon, 11 tribus puras y una sola impura, ya sube tum'a. Todos los 12 Shevatim, las 12 tribus, van a realizar la ofrenda de Pesaj con impureza. She'en korban sibur haluk. No se hace diferencia en lo que es la ofrenda pública. Por ahora, vamos a hacer traducción literal de las palabras de Rabbi Yehuda e inmediatamente van a ser analizadas por la Gemara. Rabbi Yehuda, dice la Gemara, Sabar Shevet Yahad y Krekal. En primer lugar, tenemos que decir obviamente que Rabbi Yehuda comparte lo que dijo Rabbi Shimon, que una sola tribu es considerada un público y una comunidad entera. Y por lo tanto, se habilita a que lo hagan con impureza. Ahora bien, tenemos que agregar un análisis más. Vehebulehu, palga u palga. Y tenemos también que considerar que se ve como si fuesen 50% puros y 50% impuros. Ya que si nosotros estamos arrastrando al resto del público, o como dijo Rabbi Shimon, estos hacen por su lado y estos hacen por su lado, quiere decir que no hay ninguno que arrastra al otro, entonces quiere decir que lo vemos como si fueran 50% y 50% cada uno para su lado. Ve Korban Sibur Haluk. Y al manejar el concepto que no se puede hacer diferencia en lo que es una ofrenda pública, y evidentemente los puros se pueden impurificar y hacerlo con impureza, pero los impuros no tienen manera de purificarse en ese mismo día, entonces todos lo van a hacer con impureza. De Kulu, Betum'a, van a realizarlo todo con impureza. Así es la opinión de Rabbi Yehuda. Itmar. Estudiamos al respecto. Estaba a la mitad, 50% puros, 50% impuros. Amar Rab, dijo Rab, Metammeim echad mehem basheret. Vamos a impurificar a uno de los puros con un sheretz. Vamos a tomar alguno de los 8 reptiles que son fuente de impureza, lo mataremos o conseguiremos alguno muerto y con eso vamos a impurificar a un yehudí puro para inclinar la balanza y tener mayoría de gente impura. Esto es lo que dice Rab. Veamos ahí. Pregunta la Gemara, ¿por qué? Ni albedu han el judaío, vean el judaío. ¿Cuál es el inconveniente? Si tenemos 50% del público puro y 50% impuro, los puros que lo hagan con pureza y los impuros que lo hagan con impureza. Ya venimos estudiando en la clase anterior que esa era justamente la postura de Rab. Rab había discutido con Rab Kahana y dijo claramente, 50% puros, 50% impuros, hacemos 2 grupos el mismo 14 de Nisan. Los puros hacen con pureza, los impuros hacen con impureza, hasta incluso trajo una barraitá, la Gemara trajo una fuente externa que apoyaba sus palabras. ¿Cuál es ahora el inconveniente? ¿Y por qué tenemos que agregar a una persona más al grupo de impuros? Hambre. Dijeron así. ¿Sabes cuál es la situación que está hablando específicamente aquí, Rab? No es la situación tradicional. Tú tienes razón que en esa situación 50% puros, 50% impuros, vamos a hacer 2 grupos, como teníamos estudiado hasta ahora. Pero aquí es una situación muy específica la que le está hablando. Aquí la realidad es que había un impuro más que los puros. A modo de ejemplo, teníamos 1000 puros, había 1001 impuros. Y por eso exigió que se impurifique uno más. No había posibilidad de hacer grupo de puros, ya que el grupo de puros no llegaban a ser el 50%. Dice la Gemara, y aquí, si es así la situación, entonces no entiendo para qué agregar mayor impureza. Ya tenemos entonces de base
a la situación como la estaban planteando, o sea, tenemos mayoría impuros, 1001 impuros contra 1000 puros. Ni abedu kulhu betum que hagan todo con impureza. Si vamos detrás de la mayoría son impuros, se hace todo con impureza. ¿Qué más hace falta agregar? Sabar la Rabbi ben Matia. Dice Amar sostiene como Rabbi ben Matia. De Amar, era yahid machria etasibur letum'ah. Que un particular no puede inclinar la balanza para la impureza. Y por lo tanto, estos 1001 impuros no pueden determinar que tengan que hacerlos todos con impureza. Entonces, ¿verdad? Muy bien, entiendo, excelente, es comprensible. Ya vimos esa opinión hoy al comienzo de la clase. Y aquí, entonces, si es así, que no se llama que hay mayoría de impuros por uno de diferencia, a dar cushane de usted. Entonces volvemos al punto de partida, volvemos al lugar de inicio. Que el grupo de impuros lo haga con pureza y que el grupo de impuros lo haga con impureza. Si no es válido esto como mayoría, entonces que queden en los dos grupos, el grupo de puros y el grupo de impuros. ¿Por qué tenemos que agregar impureza? Ni al beduán en la judayo, vean en la judayo, que cada uno lo haga independientemente. Ela, ajika amar. Sino, lo que dijo Rab es lo siguiente. Y Katana, de Sabar, la que Tanakama, Rab estaría hablando en un supuesto. Si existiese un Taná que él considera como la primera opinión que dijimos anteriormente, de amar paga o paga, la abde kulhu betum que sostiene si hay 50% puros, 50% impuros, que esa es la versión que está hablando realmente Rab. Si hay un Taná que sostiene que al tener 50 puros, 50% impuros, no arrastra uno al otro, y por lo tanto deberíamos separar en dos grupos, pero a pesar de esa alajá, en la que ningún grupo arrastra al otro porque tenemos equitativamente la misma cantidad, Besabarla que Rabbi Yehuda de amar en Korban Sibur Haluk, y por otro lado, sostiene el pensamiento de Rabbi Yehuda que en todo lo que es ofrenda pública no podemos diferenciar en grupos. Sería un bizayón, sería un desprecio el tener medio pueblo apartado y alejado de la otra mitad del pueblo porque ustedes están puros, nosotros estamos impuros, debemos mantener distancia, que no se mezclen nuestras ofrendas, que no toque uno al otro. No, una cosa así no es viable. Entonces, si sostienen también esta perspectiva, esta óptica, de no marcar diferencia entre lo que es un público y el otro, entonces la única solución viable que yo veo es impurificamos a uno más que tenga impureza y por lo tanto vamos a tener ahora sí mayoría de impuros, porque de acuerdo a la situación original deberían ser dos grupos independientes, no hay nadie que pueda arrastrar a su grupo a hacer todos con pureza ni a hacer todos con impureza. Pero por otro lado, nos encontramos con el inconveniente de no dividir al público. Eso nos lleva a tener que agregar una persona más al grupo de impuros para lograr inclinar y que todos puedan hacerlo con impureza. Porque él no sostiene, como le dice el Matías, que uno solo no inclina la balanza. Él sostiene que uno solo es suficiente para inclinar la balanza. Así es como estudia Rab ante esa situación. De Ulá Amar. Ulá dijo, a mi entender, es otra la solución al problema. Vamos a enviar a uno de los puros fuera de Jerusalén. Lo mandamos, le decimos que emprenda viaje y que se vaya lejos de Jerusalén para estar exento de la ofrenda de Pesaj. La Torah dice, aquella persona que se encontraba en un camino lejos, distante a Jerusalén y al Bet HaMikdash, él está exento de tener que traer la ofrenda de Pesaj. Entonces, del grupo de los puros, de los 1000 puros, a uno de ellos le pedimos que por favor se retire y que viaje lejos, quedando entonces mayoría de impuros. Pregunta la Gemara, ¿cuál es el inconveniente de lo que dijo Rab? ¿Por qué no lo podemos impurificar con un reptil y listo? Es más fácil. Al impurificarlo con un reptil el 14 de Nisan, el mismo 14 de Nisan, él se sumerge en la mikve, entra en las aguas
Y para la noche del 15 de Nisan ya está sentado en la mesa con todos participando, ya que una persona que se impurifica por un reptil, la impureza esa puede durar menos de 24 horas. En el mismo día la persona se puede sumergir y a la noche inmediata ya está puro. Y entonces él se quedaría aquí, participa de la ofrenda de Pesaj, participa de todo como cualquier otro Yehudí, solo que el 14 de Nisan él estaba impuro y no contaba para la ofrenda de Pesaj. La respuesta de Rab era fantástica. ¿Qué le molestó a Ulá? Kasabar, Shohatim Mezorkim Altameh Sheret. El punto es que justamente de acuerdo a Ulá, es tan excelente y tan perfecto esta situación que no es válida. ¿Por qué? Justamente al poder participar en la noche del 15 de Nisan del consumo de la ofrenda de Pesaj, porque para la noche ya va a estar puro, entonces no podemos contarlo con el grupo de impuros. Si bien es verdad que durante el 14 de Nisan por la tarde, al momento de hacer la ofrenda de Pesaj, él tiene sobre él la impureza del reptil. De todas maneras, esa impureza, dice Ulá, no es considerable. ¿Por qué no? Porque a la noche ya puede participar de la ofrenda de Pesaj, está dentro del grupo de los puros. Y por lo tanto, no inclinamos la balanza, seguimos teniendo el 50% puros, 50% impuros. Por eso, la solución que yo encuentro, dice Ulá, es pedirle al hombre que se retire y viaje lejos. Y también, nuevamente, se llamará, perdón, está bien. ¿Por qué no lo impurificamos con Tumat Met? Que lo impurifiquemos con impureza de un muerto, que él va a tener 7 días para poder recién purificarse y no va a participar de la ofrenda de Pesaj. ¿Pero para qué pedirle que se vaya? Dice además, esa solución no es viable. Si yo lo impurifico con un muerto, con la impureza del muerto, él, el 14 de Nisan obviamente está impuro, que lo acabamos de purificar. El 15 de Nisan también va a estar impuro. Y el 15 de Nisan le corresponde a cualquier Yehudí traer la ofrenda de Hagigah, la ofrenda festiva que estudiamos anteriormente, la ofrenda tradicional que se trae en Pesach, Shavuot y Sukkot. Y él no va a poder participar porque está impuro. Entonces lo perjudicamos y le hacemos perder la ofrenda de Hagigah, la ofrenda de la festividad. ¿Y cuál es el inconveniente? Ese es tu problema. ¿Y aquí acaso cuando lo has echado y le pediste que se retire de Jerusalén, acaso no le has hecho perder la ofrenda de Pesaj? ¿Y eso no le importó? ¿No te ha importado el haberle quitado la posibilidad de hacer la ofrenda de Pesaj? ¿Por qué ahora te molesta tanto que pierda también la de Hagigah, la de la festividad? Efshar de Abid Basheni. Se llamará, no le dice perder la ofrenda de Pesaj. Él no va a participar en la ofrenda de Pesaj del 14 de Nisan, pero sí va a participar el 14 de Iyar en Pesach Sheni. Él va a poder hacerla, no la pierde por completo. Yo soluciono el problema de 50% puros e impuros y el Pesaj de él se lo dejo todavía para que lo pueda hacer dentro de un mes más. No lo pierde. Demet, Name Efshar de David Bashubiai. Ya vale Sheminishello. Dice, si es por eso, la ofrenda de la festividad tampoco la pierde. Yo pensé que tú estabas hablando de perderla de hacer en su fecha original. La fecha original del Pesaj es 14 de Nisan. La fecha original de la ofrenda de la festividad es en el 15 de Nisan. Cuando nosotros le pedimos que se retire, que esa fue la opción, él va a poder participar del Pesach Sheni. Va a poder hacer el Pesach Sheni. No pierde la ofrenda de Pesach. Cuando yo pido también que lo impurifiquen con la impureza de un muerto, también va a poder hacer el Pesach Sheni. Y si es por la ofrenda de la festividad tampoco la pierde. Ya que al 8º día desde que se impurificó, él ya puede estar puro y ofrendar. Entonces, si nosotros le purificamos el 14 de Nisan, el primer día de Pesaj, 15 de Nisan ya es día 2. El segundo día es el tercero. Cuando lleguemos al 7º día de Pesaj, último día de Pesaj, él ya va a estar en su 8º día. Ya va a estar completamente puro y puede traer su ofrenda a la festividad porque aún no ha terminado la festividad. Entonces, él va a poder cumplir con la festividad también.
entonces más fácil impurificarlo con la impureza de un muerto. ¿Para qué pedirle que se retire? Kasabar Olá, Kullehu Tashlumim de Rishon Minu. Olá considera que esa opción no es correcta. ¿Por qué no es correcta? Porque si bien la ofrenda de la festividad se puede dar durante los 7 días de Pesaj, pero no es en cualquier circunstancia. La obligación corresponde al primer día. Si el primer día tuvo un impedimento, un inconveniente y no pudo realizarla, tiene la posibilidad en el resto de la festividad de complementar lo que él no hizo en su día original. Pero para que los demás días sirvan como complemento, él tendría que estar el primer día obligado a tener que traer la ofrenda a la festividad. Y si nosotros lo impurificamos, al estar impuro, una persona impura con Tumat Met, con impureza de un muerto, no puede traer una ofrenda. Quiere decir que el 15 de Nisan, este hombre estaría exento de la ofrenda de la festividad. Si en ese día estaba exento de la festividad, de la ofrenda de la festividad, no hay luego que tenga que complementar. Complementar es quien estaba obligado y no pudo cumplir con su obligación. Alguien que estaba exento no tiene que complementar nada. Entonces, por lo tanto, si yo me impurifico con la impureza del muerto, le quito por completo toda la obligación y la mitzvah y la ordenanza y el precepto de Borei Olam de cumplir con la ofrenda de Hagigá. Por eso es que la opción es que se retire y que mañana él vuelva. Quien está apto en el primer día para la ofrenda de Hagigá, de la festividad, puede recuperar en todos los demás días. Y si no estaba apto en el primer día, la Haz de Bekulu no tiene posibilidad en todo el resto de los días. Por eso es que la opción de Olá es decirle que se retire y que esté fuera de Jerusalén. Amar Rav Nachman le dijo a esos Rav Nachman, a estos alumnos que trajeron y transmitieron las palabras de Olá, Ziru ve'amrule de Olá, vayan y díganle a Olá, Manzait, ¿quién haría caso de Akar Sike Umashkene Berrait? Y arrancaría sus estacas y su carpa y se iría de Jerusalén. Es decir, más allá de la situación y de la posibilidad para solucionar el problema que está planteando Olá, no veo que esa solución sea viable y aplicable en la práctica. ¿Quién va a ser la persona que ya viajó hasta aquí Jerusalén y va a estar dispuesta ahora, por propia decisión, levantar su carpa con sus estacas e irse de Jerusalén en las vísperas de Pesaj? Por lo tanto, no lo considero una solución viable. Sí teórica, pero no en la práctica. Por lo tanto, debemos recurrir nuevamente a las palabras de Rav de impurificar a una persona con Tumat Sheretz, con la impureza de un reptil, para tener mayoría de impuros y realizar todo con impureza. Itmar. Estudiamos Ayur Ban Zavim, Umiutam Tememetim. ¿Qué pasa si tenemos la mayoría del pueblo impuros, pero con una impureza que no habilita a realizar la ofrenda de Pesaj con impureza? Nosotros venimos estudiando que si la mayoría del público está impuro, se lo hace con impureza. Pero eso es cuando están impuros por un muerto, por la impureza de un muerto. Pero si la mayoría del público se impurificó por haber tenido una secreción prostática, líquido que emana del cuerpo, que impurifica a todos. Y el proceso de purificación es largo. Lleva 7 días y ya tuvieron 2 secreciones. Van a tener que tener por lo menos 7 días para purificarse y quedarían completamente descalificados para la ofrenda de Pesaj. La minoría del público sí está pura. Perdón, la minoría del público, la minoría del público sí están impuros por un muerto. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con una situación novedosa. Tenemos la mayoría del público, de hecho a todo el público impuro, que no podrían obviamente hacer la ofrenda de Pesaj como corresponde con pureza. Pero por otro lado, no está la mayoría del público impuro con impureza de un muerto que les habilita a hacer con impureza. ¿Cómo se debe obrar en esta situación? Amar Rav dijo así,
Otam tememetim, enamosim lo barrishon, lo basheni. Aquellos que están impurificados por un muerto no van a poder participar ni en el Pesach Rishon el 14 de Nisan, ni en el Pesach Sheni el 14 de Iyar. ¿Por qué no? Rishon lav de devu miuta. Un miuta lav de barrishon. El Pesach el 14 de Nisan no lo van a poder hacer. O sea, aquellos están impuros por tu admet. Una persona impura no puede realizarlo. Y al ser que son minoría, no lo hacen el 14 de Nisan, porque minoría impura no hace el 14 de Nisan, quedan delegados para el 14 de Iyar. Ahora bien, cuando nosotros llegamos al 14 de Iyar, del 14 de Iyar, el Pesach Sheni tampoco le podemos habilitar. Coleja de Ab del Tzibur Barishon, Abid Yahid Basheni. Coleja de Ab del Tzibur Barishon, la Abid Yahid Basheni. Todo el concepto de Pesach Sheni, la segunda opción, se aplica para aquella persona que no pudo participar con la ofrenda del Tzibur, con la ofrenda del público. Quiere decir, si el 14 de Nisan el público trajo la ofrenda de Pesach, quien estuvo impuro y no pudo participar, puede complementar el Pesach Sheni. Pero si el 14 de Nisan no hubo público que trajo el Pesach Rishon, entonces el 14 de Nisan nadie tiene que complementar, porque no hubo Pesach Rishon. Por lo tanto, como los impuros por secreción prostática son mayoría y ellos no tienen capacidad de hacer Pesach Rishon, entonces los impuros por un muerto tampoco pueden hacerlo porque son minoría. Nadie realizó el Pesach Rishon. Si nadie realizó el Pesach Rishon, no hay lo que complementar el Pesach Sheni. Por eso dijo, no participa ni en el primero ni en el segundo. Así fue la explicación y determinación que dijo Rab al respecto de esta situación tan particular. Amarle Shemuel, le dijo a ellos Shemuel, a aquellos alumnos que transmitieron estas palabras, Zilu Amrule, vayan y díganle, le Abba, a mi compañero Abba. Abba era el nombre original de Rab. Rab es rabino, es el título. No lo llamaban, no nombraban su nombre, no pronunciaban su nombre. Llamaban el Rab. Sin embargo, el nombre particular propio de Rab era Abba. Shemuel, con confianza, lo llamaba Abba. Entonces dijo, Abrulele Abba, vayan y díganle a Abba. Ya, súbele y se le tapas a Moado. Maya Bátale. De acuerdo a tu determinación, ¿qué haces con el pasuk que dice, van a realizar los hijos de Israel la ofrenda de Pesach en su fecha? Tenemos el Bet HaMikdash, tenemos a los Yehudim, tenemos a la ofrenda de Pesach. La Torah dijo, van a ser los hijos de Israel en su fecha. El 14 de Nisan tienen que hacerlo. Por lo tanto, se va a habilitar a aquellos que están impuros por un muerto a realizar la ofrenda de Pesach. Aquellos que están impuros por la secreción prostática y quedan inhabilitados para la ofrenda de Pesach, no cuentan en la cantidad. La cantidad entre puros e impuros se mide solamente entre aquellos que pueden realizar la ofrenda de Pesach. El que está impuro por una secreción prostática, que queda completamente descalificado de la ofrenda de Pesach, no entra en la cuenta. Y por lo tanto, lo que tenemos nosotros ahora son mayoría del pueblo impuros, o todo el pueblo impuros por la impureza de un muerto. Y entonces lo van a realizar el 14 de Nisan, como corresponde a la mayoría del público impuro. Esa fue la determinación de Shemuel discutiéndole a Rab. Amar Leum, le dijo a ellos Rab, cuando transmitieron a Rab la opinión de Shemuel, Rab también supo contestarle y dijo, vayan y díganle a Shemuel, Amalu, Zilu Amrule, vayan y díganle a él, que Bukulu Zabin, Maya Bantale. ¿Y qué pasaría si todo el público está impuro por secreción prostática? El impuro por secreción prostática no estaba habilitado bajo ningún punto de vista a traer la ofrenda de Pesach. ¿Y cómo cumplirías tú el pasuk que me preguntas? ¿Van a ser el pueblo de Israel en su fecha la ofrenda de Pesach? ¿Cómo explicarías ahí? ¿Cómo harían en esa situación? ¿Tú también estás de acuerdo que no se les puede permitir? Impuros por secreción prostática no están habilitados. ¿Y qué haremos? Y nos quedamos sin Pesach, sin Pesach. No hay otra opción. Si no se puede, no se puede. Ella,
que van de lo efshar, sino cuando no es posible, no es posible y no se hace. La Torah dijo que lo hagan en la medida de lo posible. Si estamos restringidos, no lo podrán hacer. Háganlo menos, efshar. Aquí también, cuando la mayoría está impuro con secreción prostática, y una minoría impuro con un muerto, son parte del pueblo de Israel. Contamos a todos, también a los impuros por secreción prostática. Y por lo tanto, hay una minoría solamente impura por un muerto. Minoría no trae el 14 de Nisan. Y por lo tanto, vamos a quedarnos sin ofrendas de Pesaj, porque esto es lo que dijo la Torah. Esa es la opinión de Rab.